que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. El Señor le dijo a Josué, mira, nunca se aparte esta palabra, aleluya, nunca se aparte esta palabra de ti. Medítala de día y de noche, porque entonces tendrás éxito y prosperidad. Y en el Salmo 81, versículo 13 al 16, nos muestra tres cosas que Israel perdió por no oír a Dios, por no escuchar a Dios. Y estas mismas pérdidas pueden ocurrir en la vida del creyente si no prestamos atención a la voz de Dios. Veamos cuáles son estas pérdidas y cómo podemos evitar caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. En primer lugar, ¿qué perdemos por no escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Número uno, perdemos la dirección de Dios. Perdemos la dirección de Dios. Anótalo ahí para los que les gusta escribir, anotar los mensajes. Anótalo. La primera cosa que perdemos por no escuchar la voz de Dios es, perdemos la dirección de Dios. Dios comienza este pasaje con un lamento, dice el versículo 13 del Salmo 81. Dice, oh, este es un lamento de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, oh, si mi pueblo me escuchara, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y esto nos muestra, amados hermanos, internautas, radioescucha, que Israel sí oyó a Dios, pero no lo escuchó de verdad. Déjame lo repito, Israel sí oyó a Dios, pero no lo escuchó de verdad. Y aquí hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es cuando simplemente percibimos un sonido, por ejemplo, cuando alguien nos habla, pero no le prestamos atención. Cuando en la televisión oímos que alguien está hablando, pero no le escuchamos, no le ponemos atención. Eso es oír. Oír es cuando simplemente percibimos un sonido, cuando alguien nos habla, pero no prestamos atención. Pero escuchar es cuando ponemos atención con el deseo de hacer lo que se nos está diciendo. Y aquí vemos el profundo anhelo de Dios de que su pueblo escuche y obedezca su voz. No se trata solamente de oír con los oídos, sino de prestar atención con el corazón y obedecer, aleluya, con nuestras acciones. El problema del pueblo de Israel no era que no oyera la voz de Dios, amados hermanos, porque Dios les había hablado muchas veces a través de los profetas, pero el asunto fue que ellos no obedecían. Y lo mismo pasa hoy en día. Muchos escuchamos predicaciones, muchos cristianos escuchamos enseñanzas y consejos de la Biblia, pero si no los ponemos en práctica, estamos oyendo, pero no estamos escuchando de verdad la palabra de Dios para ponerla en práctica. Mira, ¿cuántas veces le decimos a un hermano, a una hermana, oiga hermano, ¿de qué predicaron en la iglesia? Pues no sé, pero estuvo muy bonito la predicación del pastor. Eso es oír, pero no escuchar. La Biblia nos dice en Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra o con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En otras palabras, no basta con saber lo que dice la Biblia, tenemos que vivirlo. Y Dios nos ha dado su palabra para que caminemos en su voluntad. No solamente es leerla, no solamente es oírla los domingos, sino es vivirla diariamente. Algunos creen que con solo abrir la Biblia en el Salmo 91 o en el Salmo 23 tendrán protección, como si la Biblia fuera un amuleto, pero la Biblia no tiene poder si solo la tenemos abierta. La Biblia tiene poder cuando la obedecemos y vivimos sus enseñanzas. Déjame decirte que el diablo no le teme a un creyente que solo lee la Biblia, pero sí le teme, sí tiembla cuando un creyente la lee la palabra, la estudia y la obedece y la aplica a su vida.
Amados hermanos, caminar con Dios significa vivir de acuerdo con su dirección y voluntad. Si no escuchamos su voz con un corazón dispuesto a obedecer, perderemos su dirección y terminaremos caminando en nuestros propios caminos. Oh, si me hubiera escuchado mi pueblo para que anduviera en mis caminos. Entonces, Dios quería que el pueblo caminara en sus caminos, caminara en pos del Señor. Ahora, veamos 3 aspectos claves de lo que significa caminar con Dios. Caminar con Dios no significa que tú vas por una calle, que Dios te toma de la mano y van caminando por una calle, no. Caminar con Dios es caminar en obediencia. Jesús dejó claro que el amor a Dios se demuestra con obediencia. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Esa palabra mandamientos habla de la palabra de Dios. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Amados hermanos, radio escucha, internauta, no se trata solamente de decir yo amo a Dios con palabra, sino de demostrarlo con nuestras acciones, de demostrarlo con nuestra manera de vivir. Muchas personas afirman ser cristianas, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Jesús confrontó esta actitud allí en Mateo 15:8 cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pregúntate en esta mañana, ¿está tu corazón realmente cerca de Dios? ¿Lo amamos solo de palabra o nuestra vida refleja obediencia a su palabra? Escuchamos su voz, pero seguimos nuestros propios deseos. Mira, un gran ejemplo de obediencia es el rey Josías. La Biblia habla acerca de él. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice la palabra: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, con toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Hermano, Josías amaba a Dios de verdad. ¿Por qué? Porque él obedeció su palabra sin reserva. No hizo lo que le parecía correcto a su propio criterio, sino que se alineó completamente con la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que Josías amaba a Dios? Porque él obedeció la palabra de Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Si nosotros queremos caminar con Dios, debemos obedecerle en todo, no solamente en los mandamientos de las escrituras que nos conviene. La obediencia a Dios nos trae bendición, pero la desobediencia, amados hermanos, nos aleja de Él y de su propósito para nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Qué es caminar con Dios? Israel no caminó con Dios. El Señor dice: oh, si me hubiera escuchado mi pueblo y en mis caminos hubiera andado. ¿Qué es caminar con Dios? Cuando nosotros no oímos la voz de Dios, hermano, perdemos la dirección de Dios. Perdemos el caminar con Dios. Perdemos la brújula. Gloria a Dios. Y no caminamos con Dios, no caminamos en los caminos de Dios, sino caminamos en nuestros propios caminos. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios, número 1, es caminar en una vida de obediencia. Caminar con Dios, número 2, es caminar en una vida de santidad. Cuando no escuchamos y obedecemos la palabra de Dios, nos alejamos de su santidad y terminamos caminando en nuestros propios caminos. Aleluya, la falta de santidad es un reflejo que no estamos caminando con Dios. El profeta Amós dijo en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amado hermano, internauta, radio escucha, si tú quieres y si yo quiero caminar con Dios, debemos estar de acuerdo con su palabra y debemos de vivir en santidad. Debemos aborrecer el pecado, debemos amar la santidad, debemos santificarnos para el Dios Todopoderoso.
Y esto significa apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios en cada área de nuestras vidas. Daniel es un gran ejemplo de esto. La Biblia dice en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Gloria al Señor. La santidad empieza de adentro hacia afuera. La santidad empieza del corazón. La santidad empieza en tu decisión. Aleluya. La santidad empieza en lo interior. Aleluya. Gloria al Señor. Dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel era un joven y estaba en un lugar donde nadie le iba a decir nada si comprometía su fe. Sin embargo, Daniel decidió vivir en santidad. No quiso contaminarse con las costumbres paganas de Babilonia. Él dijo: yo no voy a comer la comida del rey para contaminarme. Hoy el diablo te ofrece la comida del rey. Aleluya, la comida del rey son los placeres del pecado. La comida del rey son, aleluya, cosas que a Dios no le agradan. Pero no debes contaminarte con la comida del rey de este mundo. Aleluya, tú tienes que decidir caminar en santidad delante de la presencia del Señor. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios. Jesús nos enseñó que la santidad viene a través de su palabra. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el rey David entendió esta verdad y él escribió en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también dijo: con qué limpiará el joven su camino o su vida, con guardar tu palabra. Amados hermanos, esto significa que la palabra de Dios nos guía en el camino correcto cuando nos estamos desviando, cuando andamos en pecado, cuando andamos haciendo algo oculto. La palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos muestra lo que es bueno y lo que tenemos que evitar. Gloria al Señor. Aleluya. Mira, estos sermones a veces suenan fuertes, hermano, pero a veces son necesarios. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos apercibamos, para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros, aleluya, caminemos en la palabra de Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Número 1, caminar en obediencia. Número 2, caminar en santidad. Número 3, caminar con Dios es caminar en dirección divina. Cuando no escuchamos a Dios, perdemos su dirección y terminamos tomando decisiones basadas en nuestro propio criterio. El sabio Salomón nos dijo en Proverbios 14:12, él nos advierte, el sabio Salomón: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El problema de muchos creyentes hoy es que no buscan la dirección de Dios en su palabra. En lugar de eso siguen sus emociones, siguen sus deseos personales o siguen lo que la sociedad les dice, aleluya, que es correcto. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera dirección proviene de Dios. Dice la Biblia en Josué 1:8, nos da la clave para una vida guiada por Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, la mejor manera de asegurarnos de que vamos en la dirección correcta es dejarnos que Dios nos guíe a través de su palabra. Gloria al Señor. ¿Qué perdemos por no escuchar la voz de Dios? Número 1, perdemos la dirección de Dios. Que Dios nos guíe, que caminemos en ese camino de obediencia, en ese camino de santidad. En segundo lugar, que perdemos por no escuchar la voz de Dios. Número 2, perdemos la protección de Dios. Dios no solo quería guiar a su pueblo, sino también protegerlo. Y en estos versículos vemos su corazón paternal y su deseo de liberar a Israel de sus enemigos. Sigue siendo el pasaje de nuestra base bíblica, Salmo 81. Ahora el versículo 14 y 15 dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Segundo, ¿qué perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Perdemos la protección de Dios.
Eso es lo que dice ahí el versículo. En un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Amados hermanos, internautas, radio escucha, Dios desea pelear las batallas de su pueblo, pero Israel perdió su protección al alejarse de su palabra, al alejarse de su voluntad. Cuando rechazamos la dirección de Dios, también perdemos su cobertura y quedamos expuestos a los ataques del enemigo. Veamos 3 aspectos de la protección de Dios que podemos perder cuando no obedecemos y escuchamos su palabra. Perdemos, número 1, perdemos la protección de Dios en la guerra espiritual. Cuando nos alejamos de Dios nos volvemos vulnerables. En el mundo espiritual hay una batalla constante entre Dios y las fuerzas del enemigo. Y sin la cobertura del Señor, amados hermanos, estamos expuestos a los ataques del diablo. Que el Señor lo reprenda. La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, aleluya, gloria al Señor, contra huestes espirituales de maldad. Por eso es importante permanecer bajo la cobertura de Dios en la guerra espiritual. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Satanás no está jugando, aleluya, con nosotros. Satanás no está jugando a ser diablo, aleluya. Satanás quiere desviarnos de nuestra fe. Satanás siempre está buscando a quien devorar. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amados hermanos, aleluya, cuando nosotros caminamos con Dios en obediencia, estamos bajo su protección, pero cuando nos alejamos de su voluntad, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Y un ejemplo es Job. En Job capítulo 1 versículo 10 dice que Satanás reconoció que Dios tenía un cerco de protección alrededor de Job. Dice la palabra, no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Amados hermanos, internautas, radio escucha, Dios protege a sus hijos de muchas maneras, pero cuando una persona se aleja de su voluntad y de la palabra de Dios y vive en desobediencia y vive en pecado, esa cobertura de protección se debilita. El pecado nos expone a la destrucción. El apóstol Pablo nos da un consejo en Efesios 4:27, nos dice, no des lugar al diablo. Cuando nosotros desobedecemos, abrimos puertas al enemigo para que cause estragos en nuestra vida. Y esto puede ser en forma de ataques espirituales, en forma de ansiedad, en forma de opresión, en forma de problemas familiares, enfermedades y crisis. Cuando nosotros no obedecemos, hermano, perdemos la protección de Dios en contra de nuestros enemigos. Dios prometió a Israel que pelearía por ellos contra sus enemigos. Dice la palabra en Éxodo 14:14, Moisés le dijo, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Sin embargo, la victoria de Israel siempre dependía de su obediencia a la voz de Dios. Cuando Israel obedecía, Dios los defendía y les daba la victoria. Cuando ellos desobedecían, quedaban expuestos y eran derrotados. Y tenemos el ejemplo de la derrota de Israel allá en Jueces capítulo, allá en Josué capítulo 7, dice que Israel sufrió una grande derrota contra un pequeño pueblo llamado Ahí. ¿Y por qué? Porque fueron derrotados. Porque Acán había pecado al tomar lo que Dios había prohibido. Y Josué se lamentó y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué habían sido derrotados? Y Dios le respondió, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Amados hermanos, Dios no podía protegerlos porque habían pecado en el campamento. Una sola desobediencia los dejó sin la cobertura divina y fueron avergonzados por sus enemigos. Amados hermanos, tengamos cuidado. Aleluya. Digamos, Espíritu Santo, ayúdame a caminar en tu palabra. Ayúdame, Señor, a no abrir una puerta al pecado, a una puerta al enemigo. Ayúdame a estar velando y orando. Gloria al Señor. Acá pecó. Gloria a Dios. Y por eso vino
esa desobediencia. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Y este principio, hermanos, sigue vigente hoy cuando vivimos en obediencia. Dios nos guarda de nuestros enemigos, sean físicos o espirituales, pero cuando vivimos en rebeldía, perdemos su protección y enfrentamos batallas que podríamos haber evitado. Cuando no le obedecemos, perdemos la protección de Dios en contra de la aflicción innecesaria. Dios no promete que nunca tendremos problemas. Hermano, problemas vamos a tener en este mundo. Pero si promete el Señor estar con nosotros en medio de las dificultades. Sin embargo, muchas veces sufrimos aflicciones porque aflicciones que podríamos haber evitado si hubiéramos caminado en obediencia. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, dice la Biblia que Dios sacó a Israel de Egipto con el propósito de llevarlo a una tierra prometida. Y el viaje debía de tomar solamente 11 días, según Deuteronomio 1:2. Pero, ¿qué dice la Biblia? Ellos tardaron 40 años debido a su desobediencia. Su falta de fe y rebeldía los hizo dar vueltas en el desierto hasta que toda esa generación incrédula murió. Y ellos mismos se metieron en problemas innecesarios por no confiar en Dios. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es cierto, hermanos, que como cristianos enfrentamos pruebas, pero muchas veces las dificultades que atravesamos no son pruebas de Dios, sino consecuencias de nuestra propia desobediencia. Si queremos evitar dolores innecesarios, debemos buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones y vivir en obediencia a su palabra. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros queremos la protección de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Muchas veces hay personas que dicen, pues yo quiero que Dios me hable, quiero escuchar la voz de Dios audible. Dios no te va a hablar en voz audible, Dios lo puede hacer, pero Dios, lo que Dios te va a decir es que, te va a decir el Señor, mira, si quieres escuchar mi voz, agarra la Biblia y ábrela. Léela y obedécela, porque esa es mi voluntad para ti. Esa es mi voz para ti. Por eso dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la Biblia, 66 libros, aleluya, libros y cartas. Esta es la palabra más segura, aleluya, dice Pedro, a la cual haces bien en estar atento. Pero muchas veces no estamos atentos, hermanos. Muchas veces no estamos atentos. ¿Sabes por qué? Porque no la leemos, porque no la estudiamos. Por eso no estamos atentos a la palabra de Dios. Estamos atentos a lo negativo. Estamos atentos a las voces negativas. Estamos más atentos a la incredulidad. Estamos más atentos a lo que dice el diablo. Estamos más atentos a lo que dice fulanito y manganito, hermano. Y no estamos atentos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Qué perdemos cuando no escuchamos a Dios? Perdemos la dirección de Dios. Perdemos el caminar con Dios. Oh, dice el versículo 3 del Salmo 81. Oh, se lamenta Dios. Oh, si mi pueblo me hubiera escuchado. Si hubiera andado en mis caminos. O sea que Israel perdió la dirección de Dios, el caminar con Dios. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, perdemos la dirección de Dios. Ya no caminamos en los caminos de Dios, sino caminamos en nuestros propios caminos. Y caminar con Dios es caminar en una vida de obediencia, es caminar en una vida de santidad, es caminar en una vida de fe. Gloria a Dios. Segundo, ¿qué perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Segundo, perdemos la protección de Dios. En la guerra espiritual contra el enemigo, perdemos la protección de Dios. Muchas veces nos vienen problemas, no porque sea una prueba de Dios, sino que muchas veces nosotros nos metemos en los problemas con nuestras desobediencia. Y por último, ¿qué perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Número 3,
perdemos la bendición de Dios. Porque, hermano, Dios no solamente quería guiar al pueblo y proteger a su pueblo, sino también bendecirlo abundantemente. Ahí en el versículo 16 del Salmo 81 vemos la riqueza de su promesa. Dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Este versículo nos muestra, amados hermanos, que la bendición de Dios está directamente ligada a la obediencia. Si hay obediencia, hay bendición. Si hay desobediencia, no hay bendición. Dios desea darle a su pueblo lo mejor. Dice la Biblia, Dios le sustentaría a Dios con lo mejor. No dice con lo peor, porque Dios nunca te da lo peor. Dios nunca te da las migajas. Dios nunca te da la sobra. Dios siempre te da lo mejor de Él, de sus bendiciones. Aleluya, yo me estoy gozando aquí. Yo no sé cuántos pueden, aleluya, alabar a Dios. Dios deseaba, en este versículo, Dios deseaba bendecir a su pueblo, darle lo mejor, pero debido a su rebeldía perdieron el privilegio de disfrutar su abundancia. Veamos tres aspectos de la bendición de Dios que se pierde cuando nos alejamos de Dios. Número uno, perdemos la bendición de la provisión sobrenatural. Dios había prometido proveer a su pueblo todo lo necesario. Él no solo da lo justo, sino que da en abundancia. Dice el versículo 16, Dios dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. El trigo, hermano, representa la provisión básica del alimento, lo que es necesario para vivir. Pero Dios no solo prometió trigo, sino lo mejor del trigo. Él no dijo te voy a dar trigo, no, Él dijo te voy a dar lo mejor del trigo. Y esto nos muestra que Dios no solo quiere suplir nuestras necesidades, sino hacerlo con lo mejor. Y este ejemplo lo vemos en la provisión de la tierra prometida. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, su plan era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero debido a su desobediencia, esa generación no entró y murió en el desierto. Hermanos, hermanas, Dios tenía preparado un lugar de abundancia, pero ellos prefirieron la escasez del desierto debido a su incredulidad. Porque siempre se estaban quejando con Dios. No tenemos agua, no tenemos pan, no tenemos alimento. Aquí estamos en este solazo, en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Amados hermanos, cuando desobedecemos a Dios, Él se encarga de suplir, aleluya, nuestras necesidades. Pero cuando nos apartamos, nos privamos de su provisión sobrenatural. Si queremos experimentar la provisión divina, debemos permanecer en obediencia a Dios. Segundo, perdemos la bendición de la satisfacción plena. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, perdemos la bendición de Dios. Estamos en el tercer punto. Perdemos la bendición de Dios. Gloria a Dios. Perdemos esa bendición de la satisfacción plena. Dice el versículo 16, dice, y con la miel de la peña le saciaría. Déjame lo repito, y con la miel de la peña le saciaría. Estamos aquí en este estudio bíblico, estoy trayendo esta palabra. Hermano, muchos están siendo bendecidos, edificados a través de la palabra. Mira, dice, y con miel de la peña le saciaría. Aquí, hermano, Dios no solo promete trigo. En el versículo 16 del Salmo 81, Dios no solamente promete trigo, lo mejor del trigo, no solamente promete lo mejor del trigo, sino también miel, trigo y miel. La miel es un símbolo de dulzura y deleite. Y esto nos muestra, hermanos, que la bendición de Dios no solamente cubre nuestras necesidades básicas, sino que también nos da gozo y satisfacción. Ahora déjame decirte que la expresión miel de la peña es interesante. Porque normalmente la miel se encuentra en los árboles, en las flores, no en las rocas. No en las rocas. Sino que la miel, hermanos, se extrae o se encuentra en los árboles y en las flores, pero no en las rocas. No en la roca.
Y esto nos enseña, hermano, que Dios es capaz de sacarnos bendición de lugares inesperados, de lugares duros, de lugares, hermano, de los momentos más duros y difíciles de la vida que atravesamos. Dios es capaz de darnos bendición en esos momentos o en esas situaciones críticas, duras, difíciles. Dios es capaz de proveerte. Aun cuando haya escasez y cuando no tengas nada en el refrigerador, pero cuando tú caminas en obediencia a Dios, cuando tú caminas sometido a Dios, aleluya, Dios te va a sacar miel de la peña, de la roca, y en medio de tu escasez Dios te va a proveer, aleluya, en medio de esa roca que tipifica los momentos duros, las crisis difíciles, aleluya, te va a sacar miel, te va a proveer el Señor, aleluya, porque Él es tu proveedor. La Biblia nos dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Dios quiere darnos bendición, pero Dios quiere que escuchemos su voz. ¿Qué perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Número uno, perdemos la dirección de Dios. Dios se lamenta porque no caminamos en sus caminos, un camino de obediencia, un camino de santidad, en ese camino de fe. Número dos, ¿qué perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Perdemos su protección en la guerra espiritual, con la lucha contra el enemigo. Dios pone un cerco de protección, pero cuando nosotros desobedecemos y pecamos, Dios quita su protección. ¿Qué perdemos cuando no escuchamos la voz de Dios? Número tres, perdemos la bendición de Dios. Como dice Salmo 81:16, le saciaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le sustentaría. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por esta palabra que me permites compartir, Señor, en esta mañana con este amado pueblo, Dios mío. Te pido por aquellos hermanos que están conectados, que esta palabra caiga en buena tierra, que esta palabra los bendiga, que esta palabra los edifique, Dios mío. Y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Hoy tú nos hablas a través de tu Biblia, a través de tu palabra escrita. Señor, permítenos que podamos leerla, podamos estudiarla y podamos vivirla, Dios mío. Aleluya, Señor. Tú nos hablas a través de ella para que nosotros podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra y poder caminar en tus caminos, en ese camino de santidad, en ese camino de obediencia, en ese camino de fe. Que podamos escuchar tu voz, Dios mío, para que contemos con tu protección en la guerra espiritual, en las luchas, en las batallas que atravesemos. Tu protección esté con nosotros, oh Dios mío. Que podamos escuchar tu voz, Señor, para poder, Señor, recibir las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Aleluya, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que esta palabra que hemos compartido, Señor, sea de bendición a los internautas, a los radioescuchas, Padre. Bendice su vida, bendice su matrimonio, bendice los hijos, bendice la familia.